Eh, Ahora les presento a Daniel Domínguez, a él le voy a dejar como anfitrión. Eh, Daniel Domínguez es ingeniero en biotecnología, es cofundador y director de las alianzas de All Biotech. Tiene 7 años de experiencia en lo que es gestión de innovación y transferencia tecnológica, y en esta oportunidad nos va mientras acepto a otras personas, y en esta oportunidad nos va a brindar la conferencia Bases de la Propiedad Intelectual para Científicos, Científicas. Daniel, te cedo el turno de anfitrión para que puedas compartir tu pantalla y vamos a poder escucharte. A ver, un momento. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero déjame colocarte como anfitrión para que compartas la pantalla, ¿te parece? Claro. A ver. A ver, acá ya tengo yo el rol de hospedador. Sí, entonces yo dejo de compartir las pantallas y se debe estar observando. Bueno, ahora te tocaría a ti A ver, ahí va. Compartir pantalla. Ya están viendo ustedes mi pantalla, ¿cierto? Sí, Vale. Entonces vamos a dar inicio porque el tiempo es un poquito reducido. Y bueno, muchas gracias a Michelle por la invitación y espero que sea de bastante utilidad esta pequeña clase de propiedad intelectual. Generalmente, pues es un tema bastante extenso que requiere de un estudio muy exhaustivo, pero en esta oportunidad vamos a tratar de comunicarles cuáles son las bases para que tengan un entendimiento mínimo y sobre eso puedan empezar a pensar cuáles son las implicaciones de propiedad intelectual para sus proyectos científicos, sobre todo pensando en que las personas que nos acompañan en la audiencia son principalmente investigadores o se quieren dedicar en algún momento a actividades de innovación o de investigación y desarrollo. Para empezar, bueno, es algo muy común que en las carreras científicas, tanto a nivel pregrado como a nivel grado, haya muy poca información sobre propiedad intelectual, patentes, marcas, y eso nos pone en desventaja contra algunas otras disciplinas que tienen mucho más eh, conocido el tema de propiedad intelectual. Y bueno, simplemente decirles que a pesar de que es un tema bastante importante a nivel global en temas de innovación, todavía hay mucha gente que cree que la propiedad intelectual es algo malo o es algo que va en contra de los principios de la ciencia cuando es exactamente al revés, ¿no? Entonces voy a tratar de terminar rápido la presentación. A la presentación van a poder accesar mediante un link que les va a mandar Michelle a través de la página de Facebook. Ahí viene la presentación en PDF con toda la información para que la tengan. Y viene con más slides de las que vamos a alcanzar a revisar en los siguientes 30 minutos. Así que bueno, cualquier duda, pues ahí estamos en el correo, en el Twitter y en Facebook. Y bueno, al final vamos a tratar de dejar un espacio para preguntas y respuestas que a ustedes les vayan surgiendo. Para empezar, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es un conjunto de normas, reglas y leyes que cada país va a desarrollar y va a tener particularidades a nivel nacional y local. Pero en general podemos hablar de la propiedad intelectual como la protección legal de cualquier creación de la mente, que puede ser una invención tecnológica, una innovación tecnológica, o puede ser una cuestión más relativa a una obra literaria, una actividad artística, y también cualquier creación relacionada a cuestiones de diseño, que pueden ser símbolos, logotipos, tipos de letra, nombres, imágenes que se utilizan, sobre todo con fines comerciales. El objetivo de la propiedad intelectual en general es brindar reconocimiento y ganancias a quienes desarrollan esta propiedad, a los creadores, que, insisto, pueden ser inventores, científicos o artistas. También tiene como objetivo, creo que este es el más importante, incentivar la innovación y la investigación. ¿Por qué? Porque te da un beneficio derivado de los esfuerzos que haces para desarrollar cualquier creación.
Y ahora hablamos un poco más específico sobre eso. Y al final, facilitar la transferencia de las tecnologías que se desarrollan en el laboratorio hacia el mercado. Existen tres tipos generales de propiedad intelectual, sobre todo aquellos que vamos a ocupar en el ámbito científico. Por un lado están los derechos de autor, por otro la propiedad industrial y por otro las variedades vegetales. En cuanto a los derechos de autor, están sobre todo enfocados en obras del tipo literarios. Cualquier libro que ustedes hayan leído, ya sean técnicos, sean novelas, sean historias de terror, sean cuentos, todos esos están o deberían de estar protegidos mediante derechos de autor. Es decir, aquí hay un creador que desarrolla una historia, que desarrolla un conocimiento que se plasma en un libro y se protege mediante derechos de autor. También la música, algunas obras artísticas del tipo esculturas, pinturas, están protegidas bajo este modelo y no se pueden copiar. Y si alguien decide copiarse o tomar prestada, vamos a decirlo, las obras que están protegidas por derecho de autor, va a tener que pagar una multa por plagio. Y algo bien importante acá, para todos aquellos que se dedican a las tecnologías de información o a cuestiones bioinformáticas, el software, todos los códigos, algoritmos que se desarrollan mediante diferentes lenguajes de programación, entran también dentro de la protección de derechos de autor. En un rato más les platico, pero en general es un mito que hay software patentados o programas computacionales patentados. Eso no existe. Están protegidos por derechos de autor y tienen reglas muy, muy diferentes a las patentes, que es el principal método de protección en ciencia y tecnología. Por el otro lado, ahora ahondamos más en propiedad industrial. Y en cuanto a las variedades vegetales, también aquí hay que decir, está estrictamente prohibido patentar cosas tal cual existen en la naturaleza. Por ende, no podemos patentar ni proteger, ya sea por derechos de autor, ni marca, ni nada por el estilo, ningún estilo o ningún tipo de semillas silvestres. Lo que sí podemos proteger son las semillas mejoradas por diversos métodos, ya sean métodos convencionales de hibridación o métodos de biotecnología de precisión como transgénesis o edición génica, que generan nuevas variedades que no existían en la naturaleza y que tienen nuevas características. Pero estas se protegen por algo que se llama variedades vegetales. Es la ley de obtentor de variedades vegetales. Tiene características muy similares a las patentes, pero está específicamente catalogada para proteger semillas. Y bueno, ahora avanzamos hacia propiedad industrial, que a su vez se divide en tres tipos. Por un lado están las nuevas creaciones, que van a involucrar patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Ahora vamos a algunos ejemplos. Signos distintivos, que van a involucrar marcas, lemas comerciales, o sea, slogans, nombres comerciales, que es el nombre que ustedes ven de las empresas más conocidas, y denominaciones de origen. Ahorita también vemos un par de ejemplos. Y por el otro lado, los secretos industriales, que de estos no vamos a hablar más en esta presentación, son los secretos empresariales y datos de operación. Todos conocemos al menos dos creaciones industriales protegidas mediante secretos, que es una la fórmula de la Coca-Cola y la otra la fórmula del pollo de Kentucky Fried Chicken. El problema de estos es que para que algo sea un secreto tienes que procurar que siga siendo un secreto siempre. Y como todo secreto, cuando alguien lo divulga, deja de ser un secreto. Y esto aplica también para esta modalidad de protección. Para empezar, tienes que generar todo un sistema de protección del secreto en el que hay varias auditorías que te revisan que efectivamente estés haciendo todo lo posible para guardar ese secreto y que tienes fragmentadas las recetas o las cosas que estás protegiendo. Pero el problema es que si algún empleado resentido sale y divulga el secreto, en ese momento va a dejar de tener protección. Sí vas a poder meter tú a la cárcel a la persona que divulgó,
va a ser bastante sencillo simplemente con un juicio, pero va a dejar de ser un secreto y ya no existe propiedad. Entonces, esta modalidad realmente no es una modalidad adecuada para protecciones tecnológicas. Para lo único que podría ser es para ciertas cuestiones alimenticias, tal vez bebidas funcionales, que tuvieran una receta muy específica y que no se pudiera patentar, pero realmente es una modalidad bastante complicada y poco práctica. Y bueno, hablando un poco ya de ejemplos. Todos ustedes conocen miles de marcas. Por un lado tenemos marcas denominativas, que son aquellas marcas que únicamente incluyen el nombre de la empresa o del modelo o de la tecnología. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo de Sony, pero también otra marca denominativa sería iPhone, que ustedes atrás de los teléfonos, los que tengan un teléfono de esta marca, van a ver iPhone escrito con una tipografía específica y al final tiene una R encerrada en un círculo, que significa que la marca está registrada. Cuando únicamente tienen letras, son denominativas. Cuando únicamente tienen dibujos, como la clásica manzanita mordida de Apple, se denominan marcas gráficas, y cuando tienen tanto letras como logos, como dibujos, se considera una marca mixta. Además de estas tres, existen ciertas marcas tridimensionales. La más famosa y la más obvia es esta que tenemos acá, que es la botella de la Coca-Cola tradicional. Tal cual, esta botella está protegida como una marca tridimensional que no puede ser copiada por ninguna. Ninguna de estas cuatro marcas podría ser copiada, y si es copiada, se va a enfrentar a severos problemas legales en cualquier parte del mundo. Luego tenemos lemas y nombres comerciales, que les decía hace un ratito. Los lemas son los famosos eslogans. El eslogan de Coca-Cola: destapa la felicidad, y ustedes así pueden pensar en miles de ejemplos. Tú esto, tal cual, cuando desarrollas un eslogan, tienes que buscar que no exista previamente en el mercado y que nadie más esté usando esa frase. La ingresas al instituto correspondiente de propiedad intelectual y se queda ya registrada, y ahora ya nadie más lo puede utilizar, de la misma manera que nadie puede utilizar tu marca. Y luego, después de esta, tenemos algo que se llama denominaciones de origen. Esta es un poco diferente porque no es para un producto de una empresa en específico, sino para un conjunto de productos de un conjunto de empresas. Y están referidas específicamente a cosas que solamente se pueden producir dadas las características históricas de este producto en una región determinada. Por ejemplo, el tequila únicamente se puede producir y llamar tequila en la región que históricamente ha producido tequila, que son una serie de estados en la República Mexicana. El champán, que es un vino espumoso francés, solamente puede producirse y llamarse champán en la región de Champaña, en Francia. Y así hay varias marcas comerciales que cuentan con una denominación de origen. Por ejemplo, también el café de Colombia, tal cual, solamente se puede llamar así aquellos cafés que fueron producidos en ciertas regiones de Colombia y que han pasado por ciertas certificaciones. Y por último, tenemos tanto los modelos de utilidad como los diseños industriales, que estos son específicos para aquellos productos que ya existen en el mercado y que lo que tú estás haciendo es diseñando una nueva versión. Por ejemplo, acá tenemos unos zapatos deportivos. Todos sabemos que los zapatos deportivos existen desde hace muchísimos años, y estos de la empresa Nike únicamente están desarrollando un nuevo diseño. Y ahora, pasando a temas un poco más relevantes para ciencia y tecnología. Todos los anteriores son muy relevantes, pero más en la cuestión empresarial. O sea, una vez que ya tienes una empresa o un emprendimiento un poco más concreto, es cuando debes de ponerte a ver cuál va a ser tu marca, cuál va a ser tu eslogan, cómo vas a proteger tu nombre comercial y todo eso. Pero desde mucho antes, desde las etapas de creación y desarrollo tecnológico, debes de empezar a pensar
¿cómo vas a proteger tu invención? Y la manera más común de proteger invenciones tecnológicas es con patentes. Una patente es básicamente un derecho exclusivo que se concede sobre una invención y que tiene una vigencia de 20 años. Esto quiere decir que una vez que tú patentas algo, una creación tecnológica, solamente tú y las personas que tú designes en la patente van a tener derecho para explotar comercialmente esta tecnología durante un periodo de 20 años. Esa patente la tienes que ingresar, este es el periodo general de ingreso de patentes. Tú ingresas en una de las oficinas de protección de propiedad intelectual, cada país tiene sus institutos, la solicitud de patente que tiene ciertos requisitos. Es prácticamente como un paper al que le suma ciertos requisitos legales. Después, esta pasa a un examen de forma, que quiere decir que va a haber un examinador que va a estar revisando que tú cumplas exactamente con las cosas que dice la ley que debes de cumplir. Es meramente forma. Después de esto, se va a publicar en las gacetas de propiedad intelectual de cada país y luego viene lo bueno, que es un examen técnico. En este, ya un especialista en la materia, que créanme que las oficinas de propiedad intelectual sí tienen especialistas bastante eh, buenos en revisión de este tipo de cosas, eh, y va a revisar que tu patente efectivamente describa lo que tú estás haciendo, que sea nueva y que cumpla principalmente con estos tres requisitos. Que tenga actividad inventiva, es decir, que estés innovando, que no estés simplemente copiando o inspirándote en algo que ya existe, que no sea obvia, es decir, para un especialista en la materia, que no sea algo que diga, bueno, ok, no te quebraste la cabeza para hacer esto. Y la tercera, que no siempre aplica, al final de la presentación van a poder ver algunos ejemplos un poco graciosos que no, aparentemente no tendrían una utilidad industrial, pero tiene que servir para algo, para lo que sea, pero tiene que tener una utilidad. Una vez que pasan todas estas cuestiones técnicas, pasan ya a la aprobación y para eso ya tienes que hacer un pago para que te liberen la aprobación y después te lo conceden. Estos tiempos que vienen acá, esta gráfica es de la Oficina Brasileña de Patentes, por eso está en portugués, son más o menos unos 5 o 6 meses entre que te dan los primeros resultados de forma, 18 meses para que se publiquen, luego son aproximadamente 3 años para que pase el examen técnico y luego ya es unos 2 o 3 meses más. Para obtener una patente, en general, tardas entre unos 4 y 5 años de que la ingresaste. Es muchísimo tiempo. Y hay países en los que esos tiempos pueden irse hacia una locura. De hecho, Brasil es una de las oficinas que más tarda, llega a tardarse hasta 8 años. En México tardan unos 5 o 6 años. En Argentina también llegan a tardar unos 5 años. Y en otros países latinoamericanos es mucho peor. En Bolivia una vez vi una patente que llevaba 17 años de que se ingresó a la concesión y bueno, ya nada más le iban a quedar 3 años de patente, ¿no? Y así cada país tiene sus particularidades, ya saben, en Latinoamérica pues tenemos como ciertos problemas para hacer las cosas rápido. Y bueno, en cuanto a las características, este es bien importante. Una patente es territorial, o sea que únicamente cubre la protección en una geografía específica, generalmente son países o regiones, regiones específicamente hablando la Unión Europea, como todos los países de la Unión Europea, y la Unión de Países Africanos, que son unos 18 o 20 países de África. Si tú ingresas una patente en Perú, en Ecuador, en Colombia, única y exclusivamente va a tener protección y te va a dar todos los derechos que implique la patente en ese país. Para que tú tengas protección en todos los países, tienes que ingresar una patente en cada una de las oficinas de los países. Y para esto, pues, tienes que enfocarte en los países que realmente te interesan. ¿Cuáles tienen un mercado? Generalmente son los países europeos, los países desarrollados en general y los grandes mercados en Latinoamérica.
puede que no te convenga tener una patente en Trinidad y Tobago si tu mercado ahí es de 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque la patente obviamente cuesta cierta cantidad, estamos hablando al menos de unos 200, 500 dólares en cada uno de los países. Si tú quieres tener protección mundial, te va a costar muchísimo dinero. ¿Qué contiene una patente? Les decía que es algo muy similar a un artículo científico. Contiene un marco teórico donde tú estableces cuál es el estado de la técnica, que significa la situación actual del área de la ciencia en la que estás desarrollando, cuáles son los antecedentes de esta tecnología. Después describes cuál fue tu metodología, cuáles fueron los materiales que usaste y cuáles fueron tus resultados experimentales. Finalmente, bueno, obviamente aquí tienes una parte también de conclusión y de discusión de resultados. Y finalmente, esto es lo que hace diferente una patente de un artículo, que son las reivindicaciones. Estos son enunciados específicos en los que describes exactamente lo que estás patentando. Acá un ejemplo, tienes que describir sumamente amplio la tecnología para que te la puedan dar. Si es una vacuna, tienes que decir cómo está construida la vacuna, por qué está construida así, qué tecnologías estás utilizando y para qué enfermedades está prescrita la vacuna. Si es una bebida, tienes que decir exactamente cuáles son los ingredientes, proporciones no tienen que ser exactas, no tienes que decir 25 gramos de cloruro de calcio, sino que puedes decir entre 10 y 200 gramos de cloruro de calcio para que no divulgues exactamente la receta. Y bueno, al final de esto tienes que poner gráficos, figuras y tablas de soporte. Insisto, como un artículo científico. Les decía esto hablando un poco de mitos y realidades. Hay gente que cree que una patente en un país, sea cual sea el país, te protege en todo el mundo. Eso es totalmente falso. La realidad es que no existen patentes de cobertura mundial porque, insisto, cada país tiene normas específicas que hacen difícil la armonización regulatoria y que harían en este momento imposible que hubiera una patente que con las mismas características que te exigen en Perú, cumplieras en el resto de las oficinas de propiedad intelectual del mundo. Hay agencias que son durísimas, como la agencia de Japón o la agencia de Canadá, que te exigen muchas cosas y que sea sumamente específico, y hay otras que prácticamente te regalan la propiedad intelectual. Como la de Estados Unidos. En Estados Unidos puedes proteger prácticamente cualquier cosa siempre y cuando redactes bien la patente. Lo que sí existe es un tratado de cooperación en materia de patentes a nivel casi mundial. En este mapa pueden observar todos los países que han firmado y ratificado este tratado de patentes, al menos hasta hace 2 años. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y las Guyanas eran los países de América que no habían ratificado este tratado y por ende no entraban en esto. ¿Qué significa este tratado? Que si tú ingresas una patente vía el PCT, puedes dispersar mucho más fácil la patente. Pero aún así tienes que ingresarle en cada uno de los países en los que estás protegiendo. Y te sigue costando. Simplemente es una manera de facilitarlo. Si tú no lo haces así, tienes que ir individualmente a cada una de las oficinas a ingresarlo. Otro mito que es bien importante para el ámbito científico, si algo está patentado ya no puedo utilizarlo con fines de investigación. La realidad es que las patentes no inhiben la investigación. Si algo está patentado y si ustedes están lidiando con una tecnología que alguien más patentó, lo único que ustedes no pueden hacer es explotarlo a nivel comercial, pero pueden investigar libremente y desarrollar sobre esta tecnología, continuar mejorando la tecnología. Ahora, si ustedes desarrollan una nueva patente a raíz de esta patente, es muy probable que la oficina local de patentes les diga que sí les va a otorgar la patente, pero que tienen que llegar a un acuerdo de compensación con el dueño original de la patente. Pero es un hecho que no tienen que pagar un solo peso, un solo dólar, la moneda que ustedes usen, para utilizar una patente con fines de investigación. Otro mito que
que está muy permeado, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, que indica que las patentes son indicadores de innovación. Muchos países utilizan esto, el número de patentes que se ingresan en un país, como una señal de que están haciendo las cosas bien en materia de innovación. La realidad es que, para empezar, la mayoría de las patentes que se ingresan en Latinoamérica son desarrolladas por empresas, universidades o inventores en los países desarrollados. Gran parte de las patentes que se ingresan en México, por ejemplo, vienen de Japón. Entonces, no es que tú como país estés innovando, sino que eres un buen mercado y los desarrolladores de tecnología quieren vender su tecnología en tu país. Y después, algo bien importante es que una patente sin comercializar es básicamente como un paper sumamente costoso. Insisto, te cuesta muchísimo dinero meter en cada uno de los países, como para que no la comercialices. Si ustedes no tienen intenciones de comercializar una tecnología, simple y sencillamente no la patenten. ¿Por qué? Porque aparte va a causar simplemente problemas para quienes quieran utilizarla más adelante. Y bueno, ya para ir redondeando este tema. ¿Para qué sirve una patente? La propiedad intelectual va a generar ventajas competitivas para los desarrolladores de tecnología, es decir, para los inventores y para quien paga por el desarrollo de la tecnología, sean universidades o sean empresas. En temas de biotecnología, que es algo que a nosotros nos interesa mucho en All Biotech, es un activo fundamental para los emprendimientos tecnológicos. Si tú, como startup biotecnológica, no tienes una patente, tu empresa vale muchísimo menos. ¿Por qué? Porque no tienes sustento para la exclusividad del desarrollo tecnológico, y cualquier otra empresa en China, en Corea, en Estados Unidos va a poder copiar y comercializar lo que estás haciendo. Es bien importante que ustedes contemplen que, si bien ustedes son los especialistas técnicos en la tecnología que están desarrollando, para poder proteger su tecnología necesitan apoyo especializado de alguien con conocimientos técnicos de cómo redactar una patente. Porque si no, es muy probable que se equivoquen y acaben saboteando ustedes mismos su propia patente. Y por último, decir que patentar no es absolutamente nada malo. La verdad es que si una patente se utiliza como debe de utilizarse para comercializar o tener una ventaja y generar un bien a la sociedad con las tecnologías que están desarrollando, son algo bastante positivo para el entorno y para el ecosistema. Ahora, si ustedes nada más utilizan la patente para bloquear tecnologías, eso sí está mal. Pero no implica que las patentes sean malas. Implica que hay gente que no usa bien las tecnologías, como pasa en todas las áreas de desarrollo. Y bueno, si ustedes están decidiéndose entre patentar o no patentar, hay algunas referencias que indican que las patentes pueden llegar a inhibir la innovación acumulativa. Esto es específicamente para el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo, que tienen tan protegidos los activos que ahí sí resulta un poquito complicado seguir generando innovaciones a partir de las tecnologías previas. Algunos dicen que esto fomenta la creación de monopolios, y algunos dirán que esto también implica la apropiación de la vida y del conocimiento. Pero la realidad es que las patentes fomentan la inversión privada en desarrollo tecnológico, son un incentivo para los inventores y fomentan la competitividad de la industria local. Las empresas latinoamericanas generalmente son menos competitivas que las empresas del mundo desarrollado porque no tienen tantos activos de propiedad intelectual. Y bueno, para comentarles un poquito sobre patentes en biotecnología, aquí me voy a ir un poquito rápido. Hay que empezar a comprender cómo es una empresa biotecnológica. Generalmente son empresas más pequeñas, de entre 10 y 50 empleados, que tienen actividades sumamente intensas en investigación y desarrollo y que invierten mucho dinero. Gran parte de sus presupuestos se van a investigación y desarrollo, más del 50%. Requieren altos niveles de inversión, altos niveles de infraestructura técnica, y enfrentan restricciones regulatorias serias. Por ende, tienen una alta dependencia en los activos de propiedad intelectual y en el conocimiento técnico que requieres. ¿Por qué?
implican mayor tiempo, mayor inversión y mayor riesgo. Si tú, como startup biotecnológica, tienes una patente, todo esto hace sentido porque vas a tener el derecho exclusivo de comercializar tu tecnología durante 20 años. Y entonces toda esta inversión la vas a poder recuperar en un tiempo de 20 años e incluso más en lo que alguien más desarrolla una versión genérica o similar de tu tecnología. ¿Qué no se puede patentar? Hay ciertas cosas que no son patentables acorde a los lineamientos, sobre todo de la Unión Europea y de los países norteamericanos, que es en lo que el resto del mundo se basa. Métodos de diagnóstico, métodos terapéuticos y métodos quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales. Plantas, animales, microorganismos y en general cualquier organismo vivo que sea tal cual lo encontramos en la naturaleza. Y bueno, básicamente cualquier cosa que está tal cual encontramos en la naturaleza. La Unión Europea tampoco permite las patentes, obviamente, del cuerpo humano y sus componentes. Tú no puedes patentar el páncreas, el descubrimiento de alguno de los elementos, o sea, algún tipo de células que existen en el páncreas que tú descubriste, no lo puedes patentar. O la secuencia completa o parcial de un gen tal cual existe en la naturaleza. Lo que sí se puede patentar son genes modificados, a los que les añades secuencias para cambiar la secuencia de aminoácidos de las proteínas que generan. Cualquier cuestión sintética, el ADN recombinante, los desarrollos derivados del uso de ADN recombinante en ingeniería genética, eso sí se puede patentar. Y bueno, ya lo que van a encontrar después son algunos ejemplos de casos bastante conocidos en cuestiones de propiedad intelectual para la industria biotecnológica. Los pueden revisar y si quieren lo podemos comentar en algún foro digital con un poquito más de calma, pero quiero cerrar con esto. ¿Por qué las patentes importan en la industria biotecnológica? Este es el pipeline de desarrollo de un fármaco. De 10,000 compuestos iniciales que son candidatos para tener alguna acción farmacológica específica, como antibiótico, como anticancerígeno, como lo que quieran, de 10,000 compuestos, solamente uno llega a recibir la aprobación de instancias regulatorias, en este caso en la gráfica es de la FDA, que es la agencia estadounidense. Y durante todo este proceso se invierten muchísimos millones de dólares y muchos años. Básicamente tienen que pasar por diferentes pruebas, pruebas clínicas, pruebas preclínicas, y la gran mayoría de los productos biotecnológicos se quedan en el camino porque causan errores, ya sea toxicidad en las pruebas en ratones o toxicidad en las pruebas en humanos, o simplemente no tienen la acción terapéutica que se creía en las etapas de investigación. Entonces, todo esto involucra muchísimo dinero y mucho tiempo. Sin las patentes no hace tanto sentido invertir en todo este dinero y todo este tiempo en el desarrollo biotecnológico. Aproximadamente para sacar un nuevo fármaco al mercado necesitas una inversión de unos 200 millones de dólares, mínimo 8 años, y uno de cada 10,000 llega al mercado. Hablando de transgénicos para agricultura, unos 130 millones de dólares, 8 a 10 años, y uno de cada 2,000 llega al mercado. Entonces, si la inversión en investigación y desarrollo en el sector biotecnológico llega a ser de 40 o más del 50% de los presupuestos de las empresas, implica que requieren un incentivo para poder recuperar toda esta inversión. Es por eso que las patentes son tan esenciales en la industria biotecnológica. Y bueno, ya nada más les dejo esta gráfica en pantalla para que comprendan cuál es el proceso que se necesita pasar, que esto es materia de otra plática totalmente diferente, que habla sobre transferencia de tecnología, cómo llevar las patentes del laboratorio al mercado. Y esto es básicamente a través de unos 3 modelos, que es licenciamiento de propiedad intelectual, cesión o venta de la patente de la propiedad intelectual, o a través de un emprendimiento, que es un spin-off de la universidad de centro de investigación en la que se haya desarrollado. Y bueno, hay ciertas cuestiones legales que hay que contemplar. Para empezar, tienes que hacer un acuerdo legal entre la empresa que quiere comercializar, que puede ser tú o puede ser alguien más,
y la universidad, y este acuerdo legal, bueno, debe cumplir ciertos requisitos jurídicos. Y bueno, pues básicamente es eso. Esto lo dejamos ya para otro momento. En algún momento yo creo que planearemos, ya sea con alguno de los especialistas que tenemos en propiedad intelectual o en transferencia de tecnología en All Biotech, alguna otra plática con Michelle y el IGBM sobre transferencia de tecnología. Sí, claro, nosotros Bueno, por aquí le dejo porque se nos acaba el tiempo, pero díganme si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Bueno, Daniel, no sé si se escucha, creo que sí. Sí. Genial. Muchas gracias por todo. Me parece que tenemos solo 3 minutos. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Yo, Sí, Dayana. Sí. Dayana, de Bolivia, creo que yo tuve la oportunidad de hablar con Daniel en Clubes de Ciencia. La cuestión es de que mi pregunta es, o sea, ¿qué pasa si mi país, Bolivia, tiene muchas, o sea, no es tan bueno para patentar por el hecho de que tardamos mucho? Sí o sí tengo que patentar algo, una innovación en el país donde lo estuve desarrollando, o puedo patentarlo solamente en los países donde creo que va a ser conveniente. Hola Dayana, ¿cómo estás? Efectivamente tu caso es grave porque Bolivia es uno de los países con los peores sistemas de propiedad intelectual. Mira, o sea, lo ideal sería que lo ingreses en Bolivia por simple practicidad, pero la realidad es lo que dijiste tal cual. Hace mucho más sentido que patentes o que protejas en los países en los que te interesa comercialmente. Si tu mercado está en Brasil, es mejor que inviertas ese dinero en ir a patentar a Brasil y no en Bolivia. Ahora, si tienes un mercado importante en Bolivia, pues sí. Pero si no, mejor enfócate en los países que más te interesan, porque es bastante dinero el que hay que invertir en eso. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ahora creo que ya nos quedan solamente 2 minutos. No sé si alguien más quiere realizar una pregunta cortísima. Hola. Sí. Ale. Hola, ¿qué tal? Mira, yo le quería preguntar a Daniel lo siguiente. ¿Qué posibilidades hay de patentar una nueva formulación de aplicación para el campo, basado que tiene algunos componentes que ya se están utilizando? Si tu tecnología tiene componentes que ya están patentados, y si estos componentes son la base de la innovación de tu tecnología, seguramente te van a pedir que, para empezar, fragmentes tu tecnología en varias patentes y vayas desarrollando, ¿cómo decirlo?, como subpatentes, y que llegues a un acuerdo con los desarrolladores originales o propietarios de los componentes. Esto pues es materia de un estudio técnico mucho más profundo, pero en general sí. O sea, sí, vamos a decirlo, del 100% de tu tecnología, el 30%, 40% requiere de ciertos componentes patentados. Vas a tener que ir a negociar con los propietarios de estos componentes patentados para que te permitan usarla ya con fines de comercialización. Mientras sea con temas de investigación, no hay problema, pero cuando quieras comercializar esta tecnología, es muy probable que tengas que hacer eso. Muchísimas gracias. Sí, bueno, Daniel, te agradecemos por la conferencia. Esperamos muchas más. Ya se nos agotó el tiempo, pero muchas gracias de parte de todo el equipo. Y obviamente, por favor, sigan en redes a All Biotech y al IGBM. Muchas Y gracias. si tienen alguna duda específica, en correo la podemos resolver. Ahí está, en el Zoom pueden ver mi correo, daniel@allbiotech.org. Acá. Sí, excelente. Igual también si deseas o nos permites, lo podemos publicar junto con el video. Sí, claro. Sí. Excelente. Muy, muy bien. Muchas gracias.